Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Qué significa el rito de Melquisedec? Jesucristo es único y eterno sacerdote. ¿Qué sentido entonces tienen los sacerdotes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento? Os invitamos a profundizar sobre un texto precioso del Nuevo Testamento, muy teológico, muy cristológico, muy profundo y muy existencial también. La famosa Carta a los Hebreos, un texto muy desconocido para muchos cristianos, pero precioso, que casi es como un punto de llegada de la teología del Nuevo Testamento. Bienvenidos a trabajar la palabra para comprender mejor a Jesucristo, para conocer mejor sus caminos y poder también vivir nuestra existencia cristiana de una forma más plena, de una forma más profunda y de una forma más fecunda, cautivados por la palabra. Bienvenidos. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. La carta a los Hebreos. Vamos a trabajar, después de haber trabajado el Antiguo Testamento, los libros sapienciales, vamos ahora a un texto del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Y aunque es un texto del Nuevo Testamento, seguramente no es muy conocido por los cristianos. No sé si es un texto que hemos leído. Quizá antes de nada, antes de empezar a escuchar estos vídeos, o después del primer vídeo que es introductorio, sería conveniente leer despacio la carta a los Hebreos para después trabajar sobre ella. Y es que el tema de este texto es ya un tema que un poquito no nos invita mucho, ¿verdad? El tema es el sacerdocio, Jesucristo como sacerdote. Y además con muchos textos del Antiguo Testamento, del mundo levítico, los sacrificios, textos también que casi nadie ha leído en el Antiguo Testamento, los números, el Levítico, el Éxodo en sus leyes sacerdotales. Y ya, por si faltara algo, su título es Carta a los Hebreos. Claro, a los hebreos, nosotros no somos hebreos en principio, entonces no es para nosotros. La de los romanos o los gálatas por lo menos están un poco más, pero los hebreos, ¿verdad? Creo que no le hace mucho favor a esta carta. Hay muchos cristianos que desconocen este escrito, por desgracia. Vamos a introducirnos en este escrito poco a poco, en un primer momento desde el punto de vista del tema, de la temática, porque yo creo que aunque es un texto que no es fácil, él mismo lo dice, es un texto de profundidad teológica, pero es muy actual, mucho más de lo que nos pensamos. Si somos capaces de superar la primera capa, el aspecto superficial, y profundizamos, vamos a ver que es uno de los textos teológicos y cristológicos más profundos del Nuevo Testamento. Yo creo casi que Hebreos es al Nuevo Testamento lo que la sabiduría al Antiguo Testamento, un libro de culminación, un libro donde convergen muchas líneas teológicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. El tema de la carta a los Hebreos es el sacerdocio de Jesucristo, que es una excepción en todo el Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 26 nunca llaman de forma explícita a Jesús sacerdote. Solamente un texto, la carta a los Hebreos, utiliza las categorías sacerdotales para hacer cristología, para interpretar la figura de Jesús de Nazaret.
Esto es una excepción y está en cierta discontinuidad con el resto del Nuevo Testamento. ¿Esto es importante? ¿No es importante? Veremos que mucho. El tema es el sacerdocio de Cristo, o si queremos, un poquito más profundo, es una cristología que nos salva, una cristología soteriológica en clave sacerdotal. Jesucristo como sacerdote es el único salvador de los hombres. Este es el tema de la carta a los Hebreos. La actualidad de la que hablamos, en un primer momento, podría ser una actualidad de desafío, diríamos. Creo que no nos equivocamos si decimos que hoy estamos ante una crisis, ya lleva años, crisis de lo sacerdotal y crisis del concepto y de la vivencia del sacrificio. Crisis de lo sacerdotal. No hay que preguntar ni hacer estudios, que está todo demostrado, que vivimos en una sociedad secularizada. Una secularización que tiene aspectos positivos, por supuesto, pero no todos son positivos, y que también ha entrado en la Iglesia. Y lo que implica es que todo lo que sea religioso, todo lo que sea eso, sacerdotal, todo lo que sea, dirían en nuestros pueblos, de tejas para arriba, pues está un poquito, se considera un poquito desfasado. Entonces, hablar de ritos, hablar de sacerdocio, hablar de liturgia, hablar de aplicado a Jesucristo, no parece que está muy de moda, porque vivimos una sociedad secularizada e incluso a veces pues, un cristianismo secularizado. Después también creo que estamos en una fuerte crisis institucional, o mejor, crisis de las instituciones. Quizá el símbolo sea el Mayo francés del 68 y todo aquel movimiento que hubo en esa época, en los años 60. Todo lo que suena a institución, todo lo que suena a norma, a organización, está en crisis. Parece que lo único que importa es el carisma, solamente interesa lo de abajo. Sí, la institución parece que coarta la libertad de la persona y la libertad de los grupos. Crisis de la institución. Y claro, el sacerdocio es una institución religiosa, quizá la más significativa. También crisis de autoridad. No solamente de autoridad porque no tenemos autoridad en mucha gente, crisis práctica de autoridad, sino crisis teórica. En algunos ambientes parece que la autoridad no debería existir. Crisis de todo lo que sea jerárquico, porque nos suena siempre a desigualdad. Tenemos que tener todo un igualitarismo extremo, porque si no, donde no hay igualitarismo parece que no existe eso, igualdad, que no existe la dignidad humana, ¿no? Todo se entiende como jerarquía, en una crisis profunda de autoridad. Parece que toda autoridad es contraproducente y en principio es mala para la libertad de las personas. Entonces, claro, si hay crisis de jerarquía, también en la Iglesia, ¿qué sentido tiene la jerarquía? ¿Qué sentido tiene la autoridad? Es cierto que a veces se abusa de autoritarismo. Eso da la razón a los que creen que toda autoridad es negativa. Está claro que estamos en una crisis profunda también en ese sentido, en ese aspecto. También en el siglo XX, antes del Concilio Vaticano II y después, se ha subrayado mucho la importancia del laicado en la Iglesia, el pueblo de Dios, y la importancia del bautismo, por encima, lo común entre los cristianos, ¿no? Por encima de cualquier consagración, de cualquier... También un laico puede ser santo, lo importante es ser cristianos, y esto es correcto y es cierto. Ahora bien, no se ha interpretado a veces la importancia del laicado como un detrimento de la importancia de la vida consagrada y de la vida sacerdotal. Si lo importante es que seamos bautizados y solo bautizados, ¿qué sentido tiene para la Iglesia una autoridad sacramental, una autoridad jerárquica? Es una pregunta que algunos se han hecho en el ámbito de la teología y en el ámbito de la pastoral. Ahora también está muy claro cómo tienen que decidirse las cosas en la Iglesia, qué implica la sinodalidad, cómo hay que entenderla correctamente. Bueno, estamos en un momento fundamental en la Iglesia que yo creo que necesita menos ideologización y más profundización, yendo a las fuentes, a los textos bíblicos y trabajando qué es el sacerdocio. Entendamos correctamente desde el Nuevo Testamento cómo tenemos que entender y vivir el sacerdocio, porque ciertamente fuera de la Iglesia
y yo creo que un poco también dentro de la Iglesia, vivimos una crisis de lo sacerdotal. También en este mundo secularizado, antiguamente veíamos el mundo, lo exterior, la historia, casi como un peligro, como un pecado. Parece que ahora se subraya más la misión, la cercanía al mundo, todo forma parte del mundo, Jesucristo vivió en el mundo, la encarnación, esa perspectiva, cómo ha de ser entendida correctamente para comprender bien eso, el sacerdocio dentro de la Iglesia. Entonces, cómo responder a estos retos que no son solo teóricos o que no son solo prácticos, sino que tocan también el cimiento mismo de la comprensión cristiana. Pues yo creo, humildemente, que la carta a los Hebreos nos da claves para responder a estos retos. También vivimos una crisis, yo creo, de lo sacrificial. Todo lo que sea sacrificio está un poquito en crisis, está un poquito puesto en duda. Desde el punto de vista práctico, sobre todo porque vivimos, especialmente en Occidente, vivimos un mundo, una vida muy del bienestar, el estado del bienestar. Todo es bienestar. Si no hay bienestar, parece que no merece la pena vivir. Y por eso elegir el sacrificio, elegir el desierto, pues no es algo muy humano, parecería, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, parece que el sacrificio no conviene, no debe existir. Desde el punto de vista de la teología, ¿no dijo el profeta Oseas, citado por Jesús, que Dios prefiere la misericordia a los sacrificios? ¿Cómo tenemos que entender esto? Misericordia quiero y no sacrificios. Luego también el mismo Jesucristo. Jesucristo fue sacerdote. Las investigaciones más recientes sobre Jesús histórico subrayan esa dimensión profética de Jesús, esa dimensión sapiencial de Jesús, esa dimensión de un hombre justo ante la muerte. Jesucristo se vivió como sacerdote. ¿Eso cómo habría que entenderlo desde Hebreos? Incluso la cruz. ¿La cruz de Jesús fue un sacrificio? Se pregunta la teología actual. ¿O la cruz de Jesús fue la muerte de un profeta o de un justo valiente? ¿La muerte de Jesús fue un acto de amor sin más? ¿Qué tiene que ver eso con el sacrificio? Profeta valiente, amor entregado, y la pregunta es, ¿sacrificio también? Y si la cruz, pues también la Eucaristía, ya desde tiempo de Lutero e incluso antes, ¿no? Nos preguntamos, ¿la Eucaristía es un sacrificio? ¿Qué significa vivir la Eucaristía de forma sacrificial y entenderla así? ¿No habrá que recuperar la esencia y el origen de estos temas para responder a los retos actuales de una forma profunda y sencilla, de una forma según el Espíritu de Dios? Quizá para ayudarnos a profundizar en este sentido del sacrificio, os invito, seguramente hay más, os pongo algunas que yo conozco, a ver alguna película de estas que hemos puesto aquí como sugerencia, donde aparece, y ella aparece de forma, pues eso, que se acepta completamente, la importancia de sacrificarse por los demás. O sea, la crisis del sacrificio lo es, pero si profundizamos, a lo mejor no está tampoco tan en crisis y en el fondo de nuestro ser sí que creemos en la importancia del amor como entrega sacrificada por otros. La vida es bella, de Roberto Benigni, donde el padre se sacrifica por su hijo para que su hijo pueda salvarse. Salvados todos Ryan, un grupo de 9 personas creo que son, se sacrifican para salvar a un soldado. ¿Eso merece la pena? Es significativo que estas dos películas hayan sido dirigidas por un judío, ¿verdad? Hijos del Antiguo Testamento, hijos de la historia de Israel. O también El Señor de los Anillos, la tercera parte, se llama El retorno del rey, el valor del sacrificio. Es un poco al revés que en el ajedrez. En el ajedrez uno puede sacrificar peones para salvar al rey. Y gana quien salva al rey. En cambio, en El Señor de los Anillos, la tercera parte, el rey se sacrifica para que 2 peones puedan cumplir su misión. Precioso. El sacrificio del rey y de los caballeros importantes para que puedan cumplir su misión 2 peones en cuyas manos está la clave del futuro del mundo. Muy interesante. O también The Guardian, donde aparece Kevin Costner, cuyo lema de la película son los guardacostas, de Alaska me parece que es, donde para que otros sobrevivan. Nuestra misión es que otros sobrevivan, entregar la vida para que otros sobrevivan. Una película también que habla mucho de la educación para la entrega. O Gran Torino, muy bonito, de verdad, de Clint Eastwood, donde también una persona se sacrifica para que otros
que no son importantes precisamente, puedan también vivir. Y luego mi preferida, que en el fondo de ella, Qué bello es vivir, de Frank Capra, en el fondo de toda la película, es la frustración de un hombre que sueña, sueña, sueña y va sacrificando todos sus sueños para que al final otros, la ciudad y otros, su mujer, vivan. Y se da cuenta que su vida ha sido un sacrificio fecundo y está más llena que si hubiera cumplido todos sus sueños. La importancia del sacrificio desde el punto de vista profundamente humano. Entonces, diálogo de perspectivas es fundamental para nuestro camino. Desde aquí afrontamos los temas de la carta a los hebreos. Tenemos muchas cosas que decir sobre este particular, aunque resultan difíciles de explicar, porque os habéis hecho torpes de oído. Aunque tendríais que ser ya maestros, en razón del tiempo transcurrido, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimientos de los oráculos divinos, y estáis necesitados de leche en lugar de tomar alimento sólido. El tema de la carta a los hebreos es pues un tema fundamental que se sitúa en la raíz del cristianismo y también muy actual, aunque pueda parecer lo contrario. Y después de hablar un poquito del tema, hablemos también en la introducción de otras cuestiones, ¿no? Siempre se ha hablado de la carta de San Pablo a los hebreos. Cuando hablamos de carta estamos preguntándonos por el género literario de este escrito. Al hablar de San Pablo hablamos del autor de un texto y a los hebreos serían los destinatarios. Bien, pues vayamos por partes. En los seminarios, en los centros teológicos siempre se dice, ¿no?, que la carta de San Pablo a los hebreos ni es carta, ni es de San Pablo, ni es a los hebreos. Veámoslo despacio, ¿no?, si esto es cierto. Carta. ¿Es Hebreos una carta? Si lo leéis, que es lo primero que hay que hacer, el comienzo no es el de una carta. En cambio, el final, pues aquí los versículos, sí parece una carta y que además se pretende una visita posterior, más aparece también Timoteo, relacionado con San Pablo. Entonces, si empezamos leyendo el texto, no parece una carta. Si leemos los versículos finales, sí se asemeja algo a una despedida de carta. ¿Y qué decir del conjunto? ¿Es una carta? ¿Tiene la estructura de una carta como la de San Pablo? No. ¿Tiene el tono de una carta? A ver, tiene dimensiones teológicas, como en San Pablo, y dimensiones escritos exhortativos, junta ambas. Pero el estilo no parece el de una carta. El esquema, la estructura, no parece el de una carta. Parece un discurso precioso, retórico, una homilía con tintes litúrgicos muy importantes. Entonces, pudo ser enviado como carta, pero no es una carta en sí misma. Sería o mucho un discurso muy bien compuesto que ha sido enviado a una comunidad desde lejos. Eso creo que podemos decirlo, ¿no? No es una carta como las demás. No se parece en estructura y en estilo a las cartas paulinas. Más bien, el género literario parece el de un discurso retórico o una homilía, un sermón de tema sacerdotal. En cuanto al autor, en algunos textos paulinos, como la carta a los Colosenses, Primera Timoteo, Tito, Efesios, se duda si es o no paulina, pero el texto Colosenses pone yo Pablo, los cristianos de Colosas. Entonces se duda, pero la autoría está ahí, o sea, Pablo dice que es él, o quien sea ha puesto a Pablo como autor, pero en la carta a los hebreos nunca es mencionado San Pablo. O sea, quien tiene que explicar lo de San Pablo es quien dice que es de San Pablo, porque San Pablo no es mencionado nunca en la carta a los hebreos. Entonces, la tradición de la Iglesia, alguna tradición, ha puesto como de Pablo ese texto que en principio es anónimo. Ya Orígenes en Oriente y prácticamente toda la Iglesia occidental antigua pensaban que no era de Pablo. Entonces, lo que pasa es que nunca lo pone, no pone en ningún sitio. Ha sido la tradición posterior extrínsecamente. ¿Y qué nos dice la crítica interna?
diríamos, el estilo que hay, la comparación con las cartas paulinas, ¿qué sacamos como conclusión? Pues que es muy distinta al estilo paulino y también a las afirmaciones más importantes temáticas de San Pablo. Entonces tenemos que decir que aunque tiene ciertos parecidos con la teología paulina, y al final aparece Timoteo, quizá por estas razones, por los parecidos con la teología paulina y por la mención de Timoteo, la tradición antigua pues consideró que podía ser una carta que podía integrarse en el epistolario paulino. Pero realmente no parece, y además no se dice en ningún sitio, que esta carta sea de Pablo, aparece como anónima. ¿Podríamos decir algo más de su autor? Es un experto en griego, escribe muy bien en griego, es quizá el mejor texto griego del Nuevo Testamento, junto con la Carta de Santiago. Es experto, parece, también en temas de Antiguo Testamento. Parece que tiene una cierta influencia o conoce los escritos y la teología de Filón de Alejandría, un judío filósofo del siglo I de Alejandría. Entonces, hay gente que piensa que podría ser un judío, quizá discípulo de Filón, se atreven a decir algunos, que se ha convertido al cristianismo. Entonces, sería un judío alejandrino. Algunos dicen que sería más bien palestino por el tema del templo. Otros se atreven incluso a decir que es Apolo. Aparece en Hechos 18, sobre todo, el personaje de Apolo, que es un judío de Alejandría que se convirtió y que era muy experto en las escrituras y hablaba muy bien. Algunos se atreven a decir que quizá fuera Apolo, no lo sabemos. Es un autor anónimo, cristiano, teólogo profundo, muy conocedor de las escrituras y muy conocedor también de la retórica antigua, el que ha escrito este profundo texto, sermón. Y después hablemos de los destinatarios. ¿Quiénes son los hebreos a quienes supuestamente va dirigida esta carta, este sermón? Los destinatarios, carta a los hebreos. Tenemos que decir, como en el caso de San Pablo, que los destinatarios no aparecen en la carta de forma explícita. Fue la tradición cristiana posterior la que le puso, los editores de este escrito, los que le pusieron el título de a los hebreos. Ya aparece a finales del siglo II, en torno al año 200, tenemos algunos textos donde aparece que es a los hebreos. ¿Qué significa eso de a los hebreos? Quizá fuera para imitar pues, carta a los romanos, carta a los gálatas, carta a los hebreos. También existe un evangelio apócrifo de los hebreos, que San Jerónimo cita. Quizá también se introduzca este término de hebreos por los temas muy rituales, muy aparentemente del sacerdocio, muy hebreos, muy bíblicos del Antiguo Testamento. Quizá eso llevara a estos editores a decir que los destinatarios eran hebreos. ¿Qué significa la palabra hebreo? Pues en el Nuevo Testamento, en principio, hay que distinguir entre hebreo y helenista. Lo tenemos, por ejemplo, en Hechos 6. Los primeros cristianos eran cristianos judíos de habla hebrea, hebreo-arameo, y después se convirtieron judíos de habla griega. Ambos son judíos, unos de raíz más palestina, hebreos, otros de raíz más de la diáspora, de fuera, hablaban griego. Hebreo se contrapone a helenista. San Pablo en Filipenses 3 dice que él es hebreo, es decir, de cultura palestina, de habla hebrea-aramea. Entonces, hebreo significa judíos palestinos de habla hebrea. Bueno, pues la carta a los hebreos está escrita en griego y no es una traducción. Es el mejor griego del Nuevo Testamento. Está escrita a personas que hablan griego y por una persona que habla griego. Por tanto, en este aspecto no podríamos decir que la carta es a los hebreos, sino a los helenistas. Entonces, ¿cómo entender esta adscripción a los hebreos? Algunos autores lo reinterpretan y dicen, no, lo que quiere decir es carta contra los hebreos, una especie de, como antiguamente se escribían, contra arrianos, contra paganos, adversus herejes, contra los herejes, pues tendría ese significado. Eso no tiene sentido y no es lo mismo, no tiene nada que ver, esta hipótesis no es factible, ¿no? Otros interpretan la palabra hebreo en el mundo de Alejandría. Filón de Alejandría interpreta a Abraham el hebreo de Génesis como Abraham el peregrino. Entonces sería una carta a los peregrinos, hebreos como peregrinos. En esto se parecería a la introducción de la carta de Santiago y de la carta de San Pedro I, a los que viven como peregrinos en el mundo, ¿verdad? Pero no hay pruebas suficientes. Después, dicho esto, que no sabemos muy bien qué quisieron decir con lo de hebreos y que no son hebreos, son helenistas,
La carta misma nos dice algo de quiénes son los destinatarios de texto. Si la leemos, veremos que son cristianos que llevan ya siendo cristianos mucho tiempo, cristianos viejos, cristianos de la segunda generación seguramente, y que son de habla griega, entienden el griego perfectamente, y que en los orígenes sufrieron una pequeña persecución, pero no llegaron a la muerte, no llegaron al martirio. Entonces son unos cristianos que han sido perseguidos, pero no mucho, ¿verdad? Han tenido que sufrir pruebas al principio de su fe. También se nos dice que su gran tentación, y para eso se escribe esta carta, este sermón, es volverse atrás. Parece que hay un debilitamiento en la fe y hay una especie de pequeña persecución que les hace volverse atrás a las posiciones previas para confiar en los sacrificios, en el ritual, en el Antiguo Testamento. Alguien ha propuesto, luego estos cristianos, su procedencia es judía o pagana. Algunos han propuesto que serían prosélitos. Ya sabéis quiénes son los prosélitos, son paganos que están a punto de hacerse judíos, están en proceso de circuncidarse, de hacerse judíos, y hay un verbo, el verbo acercarse, que se dice prosélitos en griego, que aparece en Hebreos 12, versículo 18-22, y dice, vosotros os habéis acercado, es decir, sois prosélitos. Con esos dos versículos, bueno, pues podrían ser prosélitos, es una prueba muy leve. La mayoría de los autores piensan que son judíos convertidos al cristianismo de habla griega, aunque yo creo que no habría que descartar que también pudieran ser paganos de habla griega convertidos al cristianismo. Ciertamente los destinatarios son cristianos que llevan tiempo siendo cristianos y por eso deberían ser firmes en la fe y en cambio están tambaleando. Son como niños, dice Hebreos 5 y 6. Sois como niños, necesitáis fuerza y perseverancia en vuestra fe. ¿Por qué esta tentación de volverse atrás? Aquí creo que podemos establecer un paralelismo precioso y muy actual entre el peligro de Hebreos, de los destinatarios, y el peligro de los destinatarios de las cartas paulinas. Lo vemos. ¿Por qué está en crisis la comunidad cristiana a quien se dirige Hebreos? ¿Por qué están dudando en su fe? ¿Por qué empiezan a abandonar las asambleas? Dice explícitamente el capítulo 10, es decir, empiezan a no ir a misa los cristianos del siglo I. ¿Por qué? Porque esa tentación de aferrarse a lo ritual, aferrarse a los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿No tiene también esto mucha actualidad? En tiempos difíciles, cuando hay invierno exterior para la fe, cuando hay desierto, no tenemos la tentación de volvernos atrás, de refugiarnos, de agarrarnos al clavo ardiente del ritualismo. Yo creo que una comparación con la problemática paulina nos puede ayudar mucho. ¿Qué dice San Pablo en sus cartas, sobre todo en Romanos, Gálatas, Filipenses? ¿Qué dice San Pablo? La ley no salva. Las obras de la ley, el cumplimiento, no salva a nadie. Eso es lo que él pensaba cuando era fariseo y lo que siguen pensando los fariseos y los cristianos judaizantes. Pero él ha descubierto que el único Salvador es Jesucristo. Luego habrá que vivir una fe en la caridad, pero lo que salva es la aceptación en la fe de la salvación de Jesucristo, que es completamente gratuita. Y San Pablo habla a paganos, donde hay una contramisión, diríamos, de los judaizantes diciendo, si no os circuncidáis, si no cumplís la ley, no podéis salvaros. Y San Pablo lucha contra eso. La ley no salva, la circuncisión no salva, solo salva Jesucristo. Podemos decir que San Pablo, su tema es, en Pablo, la ley, la Torá, a través de las obras, es impotente para justificarnos, para salvarnos. Pues yo creo que la problemática de Hebreos es muy parecida, porque el tema de Hebreos es también la impotencia de la ley frente a Jesucristo. Solo que en vez de actuar a través de las obras, el cristianismo erróneo que combate Hebreos no es un cristianismo de tinte ético, moral de las obras, sino ritualista.
Hebreos dice, la ley, a través de los sacrificios, Hebreos 10, muy claro, es impotente para, con palabras de Hebreos, ya no es justificar, sino que es para consagrar, para perfeccionar, para perdonar los pecados, para dar acceso a Dios, para salvar. La perspectiva de Pablo y de Hebreos creo que es la misma, solo que donde pone obras, dimensión ética de la ley, Hebreos pone ritos, dimensión sacrificial de la ley. Y yo creo que es siempre en la historia del cristianismo ha habido este doble peligro, ¿no? Cuando se desdibuja la importancia de Jesucristo, cuando se debilita la fe, nos agarramos a otras cosas. Entonces, en el cristianismo que Pablo está combatiendo, porque es erróneo, es os agarráis a las obras, os pensáis que es más importante cumplir la ley que Jesucristo. Y en cambio aquí es un cristianismo que se agarra a lo ritual. Digamos que tenemos dos extremos también muy actuales, ¿verdad?, de reducción del cristianismo. Un cristianismo reducido a la ética, contra ello se levantaría San Pablo. Un cristianismo reducido al ritualismo, contra ello se levantaría Hebreos. Ni las obras sociales, éticas, morales, ni los ritos litúrgicos, espirituales, ninguna cosa salva, solo salva Jesucristo. Por supuesto que son importantes las obras, por supuesto que son importantes ciertos ritos y la liturgia, claro que sí, pero en su sitio. No son salvadores, lo único que salva es Jesucristo. Y habrá que situar las obras en la ética de Jesucristo. Y habrá que situar la liturgia y los ritos en el misterio de Jesucristo. Esto es lo que intenta Hebreos. Y digo, creo que es de una actualidad enorme. Y en esto, ante la crisis de los cristianos que se agarran hacia atrás a las obras en los de que Pablo habla, o a los ritos, hay también un miedo, a confiar en Jesucristo, en la gracia. Y casi siempre la crisis se manifiesta en que se empiezan a abandonar las asambleas. La gente deja de ir a la iglesia. Y ante esto, ¿qué hace Hebreos? La carta a los Hebreos no dice, bueno, vamos a poner algunos parches, vamos a dar ciertos ánimos, vamos a organizar eventos para que la gente no se desanime, No. ¿Qué propone Hebreos ante esta crisis? Teología profunda, reflexión, hondura, centrarnos en Jesucristo, formación en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que esta es una propuesta fundamental para la crisis que hoy vivimos. ¿Qué necesitamos? ¿Actividades? Pues a lo mejor sí. ¿Qué necesitamos? Palmaditas en la espalda que nos digan que, pues a lo mejor sí, de vez en cuando viene bien, pero necesitamos sobre todo una atrevida propuesta de teología profunda. Hay que ir hacia adelante, no hacia atrás. Hay que ir hacia Jesucristo, no alejarnos de Jesucristo buscando otros medios de salvación cuando la gente ha rechazado a Jesucristo. Nuestra propuesta cristiana siempre será Jesucristo y solamente desde Él creemos que podemos salvarnos. Este es el mensaje fundamental de la carta a los Hebreos de San Pablo, que es un mensaje bíblico fundamental para la actualidad, en la que también mucha gente empieza a abandonar las asambleas y mucha gente empieza a refugiarse en ideas morales, sociales o en ideas rituales. Y empiezan a discutir además entre sí. Se tiran piedras unos a otros, se dividen. No, centrados en Cristo para encontrarnos teológicamente y en caridad cerca de Jesucristo. Para comprender el sentido de un texto es fundamental la estructura, la forma de ese texto, sobre todo cuando se utiliza una forma de expresión retórica. Vamos a ver cómo la carta a los Hebreos nos va haciendo una concatenación de ideas preciosa a través del estilo retórico, para ir presentándonos la esencia de Jesús de Nazaret como sacerdote definitivo de nuestra fe. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser
un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo, pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. Pasamos ahora, quizá a lo más importante, la presentación de Hebreos desde la estructura general de su obra, es decir, cómo se desarrollan las ideas, cuál es el contenido de este escrito precioso que trata sobre el sacerdocio de Jesucristo. El esquema de la carta a los Hebreos. Vamos a seguir para esto a un autor, cardenal de la Iglesia, jesuita, profesor de muchos de nosotros en el bíblico, Albert Banois, que ya murió. Tiene muchos escritos, pero especialmente uno que es Sacerdotes Antiguos, Sacerdote Nuevo, que es un libro precioso, muy denso, efectivamente, sí. Me acuerdo que es uno de los libros que más disfruté siendo estudiante. Entonces ahí explica muy bien todo el contenido de Hebreos y vamos a seguir un poquito su propuesta de estructura, cómo se desarrollan las ideas, que en el fondo, aunque hay mucho veréis texto, pero en el fondo, cuando nos metemos en ello, es muy sencillo. ¿Cómo funciona Hebreos? Pues en primer lugar hay que comprender que se entremezclan. En las cartas paulinas tenemos en muchas de ellas primera parte reflexión y segunda parte exhortación. Entonces la reflexión va unida a la moral, a la exhortación. En Hebreos tenemos lo mismo, pero no en dos partes, sino que se entrelazan. Y tenemos, si queréis, un buen ejercicio sería ir viendo cómo hay perícopas, momentos, de escenas, trozos de reflexión y después llega uno que es una exhortación. Después de la reflexión se van entremezclando reflexión y exhortación. Eso nos ayudará a entender bien el desarrollo de las ideas. Y también la retórica antigua. Hebreos funciona con retórica con anuncios de tema, tesis que luego se desarrolla. Y normalmente al final de un desarrollo, de una sección, se enuncia la tesis que se desarrolla en la sección siguiente. Cuando vamos comprendiendo esto es muy sencillo, pero hay que leerlo muchas veces. Hebreos empieza con como es un discurso retórico, con un exordio precioso que es una sola frase principal. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, donde se habla del hablar de Dios. Habiendo hablado Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado a nosotros en un hijo. Y explica quién es ese hijo. Y acaba ese exordio diciendo, dando un dato nuevo, él es más capaz que los ángeles porque ha heredado un nombre por encima de ellos. ¿Cuál es este nombre que ha heredado el hijo? Es la primera tesis de Hebreos, el tema del nombre, que se desarrolla en la sección siguiente, capítulos 1 y 2, 1:5 a 2:18. Y que están interrumpidos por capítulo 2, versículos 1 al 4. Entonces tiene dos secciones, ¿verdad? Esta primera parte tiene dos secciones, 1:5 al 14, un conjunto de una cadena preciosa de citas bíblicas, donde se habla de el Hijo, superior a los ángeles. Después de esta pequeña exhortación, 2:5 al 18, ya no se habla del Hijo, se habla de Jesús. Ya no se habla de superioridad a los ángeles, se habla de inferioridad a los ángeles. Aquí en esta primera parte se habla de Jesús, de la divinidad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús ha resucitado. Por ambas dimensiones, Él es superior, está por encima de los ángeles. En la segunda, Jesús es hombre y ha sufrido la pasión. Por ambas dimensiones, Él es inferior a los ángeles. ¿Veis? El misterio de la encarnación, Dios y hombre, y el misterio pascual, resurrección y muerte. Gracias a estos dos misterios, ¿qué se nos dice? Está por encima de los ángeles y está por debajo de los ángeles. ¿Para qué? ¿Para qué se ha encarnado? Para poder ser el mejor mediador entre Dios y los hombres. Luego lo explicaré más despacio, pero aquí, en los capítulos 1 y 2, con el tema del nombre que ha heredado, se nos está diciendo las condiciones de posibilidad para ser mediador. Para ser mediador entre Dios y los hombres, parecía que los mejores son los ángeles que están entre medias. No, el mejor es alguien que es Dios y es hombre. ¿Y quién es Dios y hombre? El Verbo encarnado, Jesús de Nazaret. Él es el mejor mediador entre Dios y los hombres. Hacía falta ser superior a los ángeles, Él lo es porque es Dios, y hacía falta ser inferior a los ángeles, ser solidario con los hombres, y Él también lo es porque ha padecido y se ha encarnado. Entonces Jesucristo, como el gran candidato,
para ser sumo sacerdote. Este es el nombre que ha heredado, que se dice solo al final. Jesucristo ha llegado a ser sumo sacerdote. Es hijo de Dios y se ha hecho Jesús, se ha hecho hombre, pues hijo más Jesús igual a sumo sacerdote. ¿Lo entendemos? Es muy bonito. Jesucristo está más capacitado que los ángeles para ser el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Primera parte de la carta a los Hebreos. Y el final de la primera parte, capítulo 2, versículo 17, se nos dan dos ideas de este sumo sacerdote. Es digno de fe, algunas Biblias traducen por fiel, digno de fe y misericordioso. Estos dos adjetivos aplicados al sumo sacerdote sirven de anuncio de tema, el segundo anuncio de tema, que se desarrolla en la segunda parte de Hebreos, 3:1 a 5:10. Y como se dan dos ideas, digno de fe y misericordioso, pues hay dos secciones. En la primera, 3:1 a 4:14, si lo leéis despacio, en 4:14 termina una terminología muy de confesión de fe, seguridad, y en 4:15 empieza misericordia, gracia. En la primera parte a Jesús se le compara con Moisés, y en la segunda parte se le compara con Aarón. ¿Qué significa esta segunda parte de la carta a los Hebreos? Hemos dicho que Jesús puede ser el principal mediador, el gran sacerdote, pero ¿lo ha sido de hecho? ¿Jesús ejerce las funciones del sumo sacerdote? Y entonces Hebreos profundiza en las dos funciones principales del sacerdote en el Antiguo Testamento. Es mediador entre Dios y los hombres. Hay una dimensión descendente, la palabra de Dios baja a los hombres, y una dimensión ascendente, el sacrificio humano agradable a Dios. Bueno, pues cumple Jesús ambas funciones y por eso se compara con el Antiguo Testamento. ¿Quién fue el mejor mediador descendente del Antiguo Testamento? Moisés, el más autorizado. Pues Jesús, como Moisés, nos anuncia la palabra de Dios. Hoy, como resucitado, nos habla la palabra de Dios. ¿Y quién fue el primer sacerdote que ofreció sacrificios? Aarón. Pues Jesús, en Getsemaní y en la cruz, ha ofrecido el sacrificio a Dios en bien de los hombres. Por tanto, Jesús, resucitado y muerto, cumple las dos dimensiones de la mediación de que habla el sacerdocio. Cristo nos trae la palabra de Dios como nadie y Cristo ofrece nuestro sacrificio a Dios como nadie. Por tanto, Jesús no solo está capacitado para ser el gran mediador, sino que Jesucristo ejerce las dos funciones de mediación entre Dios y los hombres. La descendente, como Moisés, autoridad, su palabra, y la ascendente como Aarón. Y aquí los dos adjetivos muy bonitos. ¿Qué es lo más importante cuando hablamos? Que tengamos autoridad. Jesucristo es digno de fe, tiene autoridad como nadie, más que Moisés. ¿Y qué es lo más importante en la dimensión ascendente? La misericordia. ¿Cuál es la esencia del sacrificio? La misericordia. Y aquí tenemos una de las claves más bonitas de Hebreos. En el Antiguo Testamento, incluso a veces en el Nuevo, parece que misericordia quiero y no sacrificios. Parece que la misericordia y los sacrificios son algo contrapuesto. En Hebreos se nos dice que la esencia del sacrificio es la misericordia. Profundísimo, precioso, integrador. Segunda parte. Y al final de la segunda parte, capítulo 5, versículos 9 y 10, se enuncia la tercera tesis, con tres ideas que serán desarrolladas en la parte central de la carta a los Hebreos. Y, aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo alcanzaba la perfección. Se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen y fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec.
Vamos entonces con la tercera sección de Hebreos, la sección central. Hemos visto primero, Jesucristo está capacitado para ser sacerdote, mediador entre Dios y los hombres, como nadie, por encima de los ángeles. En segundo lugar, ¿ejerce Jesús las funciones de sacerdote? La descendente, la palabra de Dios nos la trae como Moisés, por encima de Moisés. Y la ascendente, los sacrificios, cargados de misericordia, como nadie, por encima de Aarón. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se ha ordenado Jesús como sacerdote? ¿Cómo ha llegado Jesús a ser sumo sacerdote? Y esto se explicita en la sección central, que queda anunciada, como hemos dicho, en una tesis del capítulo 5, versículos 9 y 10, nos dan tres ideas. Llegado a la perfección, Jesús se ha convertido en causa de salvación, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Como son tres ideas, se desarrollan en tres bloques, que tenemos aquí de forma sencilla expuestos. En vídeos posteriores profundizaremos despacio en cada una de estas secciones. Aquí queremos tener una visión de conjunto. Bien, como es la parte central, con la técnica del bocadillo, de incluir temas en secciones distintas, Hebreos, en la sección central, ha propuesto una introducción exhortativa, diciendo despertad, que esto que os digo es muy, muy serio. Y al final otra exhortación con las consecuencias de lo que se acaba de decir. Entonces, dos exhortaciones, ahí tenéis los versículos, podéis leerlos, que enmarcan las tres secciones reflexivas, cada una con uno de los temas que se ha enunciado en la tesis principal. Está tan bien hecho que, si os fijáis, la última palabra de la exhortación es sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Es decir, se retoma una de las tres ideas de la tesis, exactamente la que va a ser desarrollada inmediatamente en 7.1.28, cuyo tema es el rito de Melquisedec. ¿Qué significa el rito de Melquisedec? Y al acabar el capítulo, la última palabra es perfeccionado. Se toma una segunda idea de la tesis principal que anuncia el tema de la sección siguiente. ¿Qué significa? Que es la sección central del centro, es el centro del centro. Jesucristo ha sido perfeccionado, es el tema principal de esta sección, cómo ha llegado a ser sumo sacerdote. Y la última palabra, 9.28 de esta sección, retoma la tercera idea que nos faltaba, la salvación, que es el tema de la sección siguiente. ¿Veis? Se recogen también al acabar cada sección uno de los temas para introducir la sección siguiente, la eficacia del sacerdocio de Jesucristo, que es lo único que nos salva. Y al final, otra exhortación, hemos dicho, sobre las consecuencias de esta profunda teología de comprender a Cristo encarnado, muerto y resucitado. Ahí están las claves de cómo ha llegado Jesús de Nazaret a ser el verdadero, único y definitivo sumo sacerdote de nuestra fe. Y al finalizar esta sección, como siempre hace Hebreos, nos da una nueva idea, una nueva tesis que sirve para introducir la sección siguiente. En estos versículos del final de la exhortación se nos dan dos nuevas ideas. Necesitáis, dice a los cristianos a los que escribe, paciencia y fe, que van a ser los dos temas que desarrolla en la sección siguiente. Tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Pero todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe
para la salvación del alma. Las dos últimas secciones quizás sean las menos teológicas y las más exhortativas. Hemos dicho que se nos anunciaba un tema que era tener necesidad de paciencia y fe. Casi siempre Hebreos desarrolla los temas al revés de cómo los ha enunciado. Entonces, primero se desarrolla la fe y después la paciencia. El capítulo 11 de Hebreos, muy famoso, recorre todo el Antiguo Testamento, como son ejemplo de fe para los cristianos los personajes del Antiguo Testamento. Y luego, con el ejemplo de Cristo que sufre por nosotros, nos da un ejemplo a seguir, los cristianos también tenemos la idea de seguirle con paciencia, con fuerza, con esfuerzo, con la macrocimía, ¿no? Con capacidad de aguante, mucho aguante. Y al final también de esta sección se enuncia, es el quinto y último tesis, la quinta y última tesis, tenéis que enderezar los caminos, que introduce la última sección, que ya es más de algunos temas de la vida comunitaria, de la vida de fe, de la vida moral, que están diciéndonos cómo comportarse en el día a día en la comunidad cristiana. Al final tenemos una doxología final, hablando de Jesucristo y alabando a Dios, y una nota epistolar breve, seguramente porque esta homilía fue enviada más allá de la comunidad en la que se escribió. Tenemos, por tanto, si habéis fijado, tenemos 5 grandes secciones y se corresponden entre sí. Recordamos un poco, ¿verdad? La primera, Jesús y los ángeles, puede ser sumo sacerdote, que se corresponde con la última, las cuestiones de la vida comunitaria, esta sección. La segunda tenía 2 partes, ¿verdad? Digno de fe, como Moisés, y misericordioso, sacrificio de Aarón, que se corresponde con la cuarta. Si Jesucristo era digno de fe, los cristianos necesitamos fe. Si Jesucristo es misericordioso en los sacrificios, nosotros tenemos, sostenido por esa misericordia, que tener paciencia. La segunda parte se corresponde con la cuarta. Y en el centro queda la sección central, la más importante, cómo ha llegado Jesús a ser el sumo sacerdote, el gran mediador de nuestra fe. De esta forma tenemos introducido todo, no solamente la estructura en cuanto a versículos, sino el desarrollo de las ideas. Se ha ido diciendo, como veis, lo iremos profundizando, cómo Jesucristo es sumo sacerdote de un rito nuevo y cumple lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento intentaban atisbar, que es la perfección humana, el acceso a Dios, la mediación entre Dios y los hombres. Podemos decir, ya introduciendo los futuros vídeos, que lo que pretende el sacerdocio antiguo es un deseo de comunión con Dios, pero era sacerdocio simbólico. Quería algo que no conseguía. Pasa como la ley en San Pablo, ¿verdad? La ley es buena, pero no consigue darnos la salvación. Pues los sacrificios antiguos tampoco consiguen darnos la perfección, no dan acceso a Dios. Pero atisban, adelantan, son el boceto de algo nuevo que será Jesucristo. El único sacerdocio real y definitivo, eficaz, por tanto, que pone a los hombres en contacto con Dios y nos da acceso a Él y, por tanto, nos perdona, nos redime y nos salva, es el sacerdocio de Jesucristo, que se ha encarnado, ha muerto y ha resucitado accediendo a Dios para abrirnos el camino de la comunión con el Padre. La carta a los Hebreos, como veis, es la esencia, toca la esencia del cristianismo desde el punto de vista teológico y espiritual y existencial, y también tiene una actualidad enorme porque nos hace comprender bien las cosas para no quedarnos en ideologías que nos dividen, para no quedarnos en superficialidades que nos quitan la esperanza, sino enraizarnos profundamente en el misterio de Cristo, que nos ofrece un camino nuevo y definitivo para acceder a Dios y vivir de su misericordia. Cristo, nuestro sacerdote. Estudiamos la palabra para escuchar a Jesucristo y para ofrecer nuestras vidas a Dios a través del amor de Cristo, para ser cada día más discípulos del Señor, hijos de Dios que caminan a su encuentro.
Como veis, trabajar la carta a los Hebreos nos abre horizontes preciosos para nuestra fe. Nos abre nuevas perspectivas para comprender mejor el misterio de Jesucristo y su labor salvadora con respecto a nosotros y al mundo entero. Y también nos ayuda a vivir nuestra misión en la Iglesia de forma concreta, cada uno en sus carismas. A partir de este vídeo introductorio os invitamos ahora a profundizar por secciones para comprender más intensamente este camino iniciado. Creo que estamos en uno de los textos claves de la Biblia y poco conocido. Por tanto, os invitamos a tener fuerza y ganas, tiempo para seguir profundizando y disfrutando, cautivados por la palabra, transformados por la palabra, transformados por Jesucristo, el sumo sacerdote de la fe que profesamos. Feliz semana a todos.